En Vietnam, Estados Unidos libró una guerra difícilmente superable en términos de brutalidad. Más de 3 millones de vietnamitas murieron, entre ellos muchos civiles. Casi 60.000 soldados estadounidenses murieron en la supuesta lucha por la libertad de Occidente. Hemos tenido que aprender de manera brutal que la retirada no trae seguridad y la debilidad no trae paz. Estas experiencias de la Segunda Guerra Mundial también se reflejan en la descripción pública de la Guerra de Vietnam. Casi ningún periodista cuestionó la necesidad de la participación de Estados Unidos. Ciertamente, es común a todos ellos que estaban muy motivados por la idea de que podían esclarecer a través de sus informes. La mayoría de los estadounidenses consideraban un deber defender los valores democráticos incluso en Vietnam. El peligro de perder más estados ante el comunismo era demasiado grande. Entrevisté a muchos de los primeros 100.000 soldados que vinieron. Creían que luchar contra Ho Chi Minh y apoyar a los vietnamitas del sur estaba justificado. A medida que las cosas se pusieron difíciles y murieron más y más soldados estadounidenses, comprendieron la inutilidad de continuar una lucha que no podían ganar. Vietnam es considerada la primera y única guerra sin censura. Al principio esto no era necesario, un fenómeno que ya no existe hoy en día cuando comienzan los conflictos. Los periodistas se regularon a sí mismos. Existe esta proverbial manifestación en torno al espíritu de la pantera. Tan pronto como comienza una guerra en la que no se permite criticar a los soldados, todo funciona mejor. La guerra penetró por primera vez en los hogares del mundo a través de las pantallas de los televisores. El impacto del nuevo medio de comunicación aún no se había probado. Los informes de guerra dan otro gran paso hacia el futuro. Los miembros de la unidad de radio hacen una demostración de la nueva cámara de televisión portátil. Los televidentes se horrorizaron al ver que la imagen oficial de una guerra ordenada apenas se correspondía con las imágenes de la televisión. Declarar que hoy estamos más cerca de la victoria sería creer en los optimistas que se han equivocado en el pasado. La guerra de Vietnam abrió una profunda brecha en la sociedad estadounidense. Mientras nuestros mejores jóvenes luchan en el otro lado del mundo, los jóvenes defienden el comunismo, seguro en su tierra natal. No parecen saber de qué se trata esta guerra. A medida que crecieron las protestas públicas, la imagen que los medios de comunicación tenían de la guerra también cambió. La televisión ahora se puso del lado de los opositores a la guerra. El gobierno estadounidense se vio presionado. Ya no se podía justificar continuar la guerra. Dos años después de la retirada oficial de las tropas, el mundo vio cómo Estados Unidos sufría una última gran derrota en Vietnam. La embajada de Estados Unidos en Saigón tuvo que ser abandonada. Envié el primer mensaje al presidente Thieu. 13 días después abandonó el país. Mi mensaje fue para los estadounidenses. Y 24 horas después los estadounidenses también se habían ido. La guerra de Vietnam había terminado para Estados Unidos. Las imágenes persisten, al igual que el mito de que los medios de comunicación fueron los culpables del resultado de la guerra. Un mito con consecuencias de gran alcance para el futuro trato de los corresponsales de guerra. Los políticos y los militares dijeron que usted nos obstaculizó en Vietnam. No nos permitiremos volver a luchar con una mano atada a la espalda y tomaremos medidas para restringir, para que esto no suceda. A partir de 1945, Vietnam, un país con una población de casi 30 millones de habitantes, se convirtió en el escenario de una guerra que duró 30 años. Para las grandes potencias hostiles de la Guerra Fría, el Estado agrario estratégicamente sin importancia fue inicialmente solo un elemento menor en la lucha política global entre Occidente y Oriente.
El hecho es que Vietnam fue durante mucho tiempo un lugar marginal desde la perspectiva estadounidense. En la medida en que el conflicto de Vietnam ya no fue visto como una guerra colonial, sino reinterpretado como un teatro de la Guerra Fría, así fue como Estados Unidos se involucró. Y en consecuencia, durante mucho tiempo, los medios de comunicación no hablaron de Vietnam. Eso cambió en el momento en que cambió el papel de Estados Unidos. Lo que comenzó como un apoyo financiero a un aliado europeo se convirtió en una cruzada contra el comunismo, después de la victoria electoral de los comunistas en China y el comienzo de la Guerra de Corea. Después de la participación de Vietnam en 1954, Estados Unidos asumió la protección del sur orientado hacia el occidente y envió a los llamados asesores militares al país. El conflicto pasó desapercibido durante mucho tiempo en público. Uno de los pocos periodistas que se encontraba allí en ese momento era Stanley Carnot. Yo estaba en Vietnam cuando los dos primeros estadounidenses fueron asesinados el 8 de julio de 1959. No podía imaginar en ese momento que esos serían los dos primeros de 60,000 estadounidenses asesinados o de 3,5 millones de vietnamitas muertos. Escribí una historia y obtuve 2 o 3 párrafos. Fue solo un pequeño incidente secundario. A finales de 1960, varios grupos comunistas fundaron el Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur, abreviado NLF. Los oponentes llaman despectivamente a los insurgentes Viet Cong, que significa comunistas vietnamitas. En una película de propaganda del gobierno estadounidense, los combatientes del NLF fueron representados como asesinos sedientos de sangre que aterrorizaron a su propio pueblo. La población local, atraída por falsas promesas y llena de pánico, se convierte en rehén del enemigo. Con demasiada frecuencia, los frutos de su arduo trabajo caen en sus manos. Esta guerra se libra en el territorio de nuestros amigos, los vietnamitas, donde los enemigos se alimentan de la tierra y del pueblo hasta que el país colapsa. Después de Truman y Eisenhower, entró en escena política John F. Kennedy, un hombre sin experiencia en política exterior. En 1961 asumió la presidencia y el conflicto de Vietnam se convirtió en el centro de atención del joven jefe de Estado. Las expectativas sobre el nuevo hombre fuerte de la Casa Blanca eran altas. Todos los estados del mundo, ya sea a favor o en contra de nosotros, deben saber que pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier carga y apoyaremos a cualquier amigo y lucharemos contra cualquier enemigo para ayudar a que triunfe la libertad. Vietnam estaba lejos, un país desconocido. El secretario de Defensa McNamara debía sondear la situación y al cabo de unos días quedó convencido. Estábamos ganando la guerra. El futuro reportero de CNN, Peter Arnett, viajó a Vietnam en nombre de una agencia de noticias. Para él, fue el comienzo de una gran carrera. En 1962 no imaginábamos que aquí habría una verdadera guerra, que el levantamiento del Viet Cong se convertiría en un conflicto armado. Con la esperanza de una pronta victoria, Kennedy aumentó el número de asesores militares estadounidenses enviados anteriormente por Eisenhower. Debían entrenar al ejército de Vietnam del Sur para luchar contra la guerrilla. Utilizando técnicas desarrolladas por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, los Rangers vietnamitas ahora pueden enfrentarse al enemigo. A finales de 1963, unos 16.500 de los llamados asesores militares estadounidenses se encontraban en el terreno. No estaban a la vista del público. Esto cambió cuando surgieron dudas sobre si los asesores realmente solo estaban asesorando. En ese momento, los periodistas dijeron que estaban pilotando el avión, no simplemente sentados en él. Hubo una escena famosa en la que un periodista estadounidense estaba sentado con un funcionario estadounidense en Saigón y un portaaviones pasaba al fondo. Y el periodista se quedó estupefacto y dijo: «Mira el portaaviones». Y el funcionario se volvió vagamente en esa dirección y dijo que no veía nada. En la batalla de Ap Bac, al sur de Saigón, a principios de 1963, quedó claro por primera vez que las fuerzas guerrilleras de Vietnam del Norte eran capaces de defenderse, incluso contra un enemigo numéricamente muy superior. El ejército estadounidense tuvo que observar cómo el enemigo comunista escapaba.
Las tropas de Vietnam del Sur habían ignorado las órdenes de los asesores militares estadounidenses. El periodista Peter Arnett recuerda su informe de aquella época. Ap-Bac se convirtió en un símbolo e inspiración para futuras batallas. Por primera vez, el Vietcong se defendió y ganó. Se oye un gran gemido cuando dicen los veteranos estadounidenses: ese maldito simpatizante comunista de Arnett ha vuelto. Informes como el de Arnett al principio apenas pasan desapercibidos para el público. Sin embargo, en el gobierno de Estados Unidos sí lo eran. El presidente Kennedy incluso intentó persuadir a los editores para que desestimaran a los periodistas demasiado críticos. A los periodistas jóvenes, en particular, se les negó la capacidad de juzgar. No tenían la experiencia de las guerras mundiales y eso los hacía vulnerables. Los hizo vulnerables en Estados Unidos porque se decía que los jóvenes no saben qué es la guerra, no pueden evaluar lo que está sucediendo y no podemos confiar en su juicio. Eso cambió el momento en que fueron premiados por su trabajo. Los premios Pulitzer en 64, 65 y 66 por sus reportajes sobre Vietnam fueron enormemente importantes. En primer lugar, por el debate interno sobre la guerra de Vietnam y, por supuesto, también por la jerarquía sobre el terreno. Las protestas budistas en Saigón en junio de 1963 brindaron la ocasión para el primer reportaje premiado sobre Vietnam y al mismo tiempo desencadenaron un debate sobre el papel de los periodistas. Para llamar la atención sobre la brutal represión del gobernante Diem, los monjes budistas decidieron prenderse fuego. La fotografía de Malcolm Brown recibió el premio Pulitzer. Muchos periodistas se encontraban en el lugar. Habían recibido un aviso de antemano. Bajó del taxi, se roció un líquido, encendió una cerilla y estalló en llamas ante mis ojos. Este fue un momento importante para la guerra de Vietnam y para la discusión sobre el papel de los periodistas, porque se decía: ¿por qué Peter Arnett? ¿Por qué los otros colegas en el terreno no ayudaron a estos monjes? Tomé algunas fotos e inmediatamente salí corriendo a presentar mi informe. La policía nos persiguió a mí y también a otros periodistas. Nos golpearon y trataron de quitarnos las cámaras. Hirieron y arrestaron a algunos. Simplemente seguí mis instintos, tomé las fotos e intenté contar la historia lo más rápido posible. Después de todo, fue un sacrificio político, un suicidio político. Si hubiera intentado detenerlo, la policía se lo habría llevado y asesinado en una celda de todos modos. No sentí que debería haber intervenido. Algunos querían transmitir la experiencia de inmediato, lo que había sido posible más que antes, especialmente desde que aparecieron los reportajes televisivos. Los fotógrafos tenían mucha valentía, pero no se posicionaban políticamente a favor o en contra de un bando. No era apropiado para ellos. La cobertura tuvo un gran impacto. Incluso el presidente Kennedy se vio afectado. Ninguna otra imagen periodística había despertado tanta emoción como aquella. El gobierno de Estados Unidos actuó y apoyó un golpe militar en Vietnam del Sur. El jefe de Estado Diem fue depuesto y encontrado asesinado poco después. Una junta militar asumió temporalmente el gobierno. En noviembre de 1963, el presidente estadounidense Kennedy fue asesinado. Fue asesinado de 2 disparos de rifle en un acto de campaña electoral en Dallas. El ataque desencadenó un trauma nacional en Estados Unidos. Solo unas horas más tarde, su sucesor prestó juramento. El ex vicepresidente Lyndon B. Johnson, un tejano rudo y sin experiencia internacional, asumió el cargo. Poco después, él también declara su apoyo a la continuación de la guerra de Vietnam. La mayoría de los países no comunistas de Asia no pueden defenderse ellos solos, ni con sus propias fuerzas, contra el poder creciente y en expansión del comunismo asiático. Nuestra fuerza contra ello es una protección muy eficaz. Si nos retiramos de los campos de batalla de Vietnam, ninguna nación jamás podrá confiar en nuestras promesas y nuestra protección.
Hacía mucho tiempo que la Armada estadounidense había tomado posiciones frente a las costas de Vietnam. Una y otra vez ocurrieron incidentes menores. En agosto de 1964, un supuesto ataque al destructor Maddox sirvió de justificación para los ataques aéreos estadounidenses contra bases navales e instalaciones portuarias de Vietnam en el norte. El gobierno estadounidense quería demostrar su fuerza. Los repetidos ataques enemigos contra barcos estadounidenses en Tonkin hoy me llevaron a ordenar a las fuerzas estadounidenses que tomaran represalias. 3 días después, el Congreso aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, que en la práctica era una declaración de guerra y un cheque en blanco. Los historiadores han estado de acuerdo desde hace mucho tiempo en que el incidente fue falso, como suele ocurrir en la historia. Y las siguientes justificaciones son también viejas herramientas de propaganda. No queremos una expansión de la guerra. Nuestra respuesta depende únicamente del comportamiento de los agresores, los norvietnamitas y su infiltración del sur por parte del norte. Los marines que desembarcaron en Vietnam confiaban en la victoria, pero la situación era extremadamente crítica. El gobierno de Saigón estaba perdiendo cada vez más autoridad. Los soldados estadounidenses no estaban acostumbrados a luchar en la jungla. Para la población civil, la sangrienta guerra civil en su país fue una tragedia inimaginable. Para los estadounidenses, fue el comienzo de una pesadilla militar. La guerra en el sudeste asiático no es una guerra cualquiera. No había líneas de frente. El enemigo podría ser un aldeano o un granjero. Para saber qué estaba pasando, se necesitaban tropas terrestres. Desde el principio la guerra estuvo bien documentada. El ejército empleó sus propios equipos de filmación y fotografía. Lo que publicó el ejército fue censurado. La mayoría de las imágenes a menudo no se publicaron en los archivos hasta décadas después. Las imágenes de los reporteros de guerra, en cambio, dieron la vuelta al mundo. Los reportajes de la guerra provienen tradicionalmente de los reportajes de viajes y de los reportajes de aventuras. Y muchos periodistas que informaron desde Vietnam tendieron a entender su papel en ese sentido. Al menos hasta que llegaron a Vietnam. Esa fue la locura para muchos periodistas que vinieron a Vietnam. Esperaban que Vietnam fuera un lugar exótico y que prometiera aventuras. Peter Arnett también encontró más atractivo que cualquier otra cosa informar desde una zona de crisis exótica. Encuentro el conflicto increíblemente interesante. Es un fenómeno que dice mucho de un país. La historia está marcada por las guerras. Cuando los vietnamitas hablan de su historia, hablan de la invasión china, la francesa y la guerra estadounidense. No hablan de tiempos de paz, hablan de tiempos de guerra. Por eso me fascinan las guerras, porque sé que es historia lo que sucede ante mis ojos. Los periodistas suelen estar de viaje con las tropas durante días enteros, compartiendo la vida cotidiana y recibiendo alimentación, transporte y alojamiento. Durante mucho tiempo se les permitió informar sobre la guerra de Vietnam sin ninguna supervisión gubernamental. No había censura. No había control sobre lo que hacíamos. Si querías ver una batalla en vivo en Vietnam, ibas al mercado negro de Saigón. Comprabas un casco, un par de botas y todo lo que necesitaras. Luego ibas al aeropuerto, escogías uno de los muchos helicópteros que volaron al campo de batalla y le preguntabas a un oficial, oye, ¿puedo volar contigo? Claro, decía, súbete, y te ibas. El número de periodistas en Saigón aumentó a varios centenares. Nunca antes hubo tanta libertad de movimiento para periodistas, fotógrafos y camarógrafos como en Vietnam. Había directivas para los representantes estadounidenses sobre el terreno, pero las posibilidades de intervención de las instituciones estadounidenses eran relativamente pequeñas. Primero porque no era territorio estadounidense
Y segundo, porque las opciones disponibles, especialmente cuando no se había declarado la guerra, eran pocas. A partir de 1966, el fotógrafo galés Philip Jones Griffiths reportó desde Vietnam para la famosa agencia fotográfica Magnum. Según su experiencia, la relación entre los militares y los medios de comunicación había sido tranquila durante mucho tiempo. Al principio, realmente todos los estadounidenses, creo yo, posiblemente incluso todos los periodistas y fotógrafos, creían que se trataba de una guerra justa y también que las tácticas utilizadas eran correctas. Y los soldados se alegraron de verte allí. Tienes acceso absolutamente gratuito a todo. Por supuesto, no fui tan bien recibido por el servicio de entrenamiento militar como una conejita de Playboy. Pero un buen fotógrafo siempre podría contar algunas historias bonitas. Por ejemplo, sobre todas las estrellas que había fotografiado. Así que fuimos muy bienvenidos con ellos. Los marines de Estados Unidos también están desempeñando un papel importante en Vietnam del Sur. En la base aérea de Da Nang, ahora se les ha ordenado repeler los ataques del Vietcong y desangrar las posiciones rebeldes. En tierra y mar patrullan las 24 horas del día y gracias a sus esfuerzos, los ataques nocturnos del Vietcong a la base aérea parecen haberse evitado por el momento. Nadie cuestionó a finales de los años 60 que el comunismo planteaba una amenaza que justificaba el despliegue de soldados estadounidenses en el sudeste asiático. Eran los tiempos de la Guerra Fría y existía la compulsión moral, que también resonó ampliamente en los medios de comunicación, de elegir el propio bando, es decir, el lado estadounidense, el lado occidental, y eso dio forma a la cobertura de la guerra, es decir, el tipo de guerra por la propia causa era la buena y las otras eran las malas. Heroicos marines estadounidenses en acción, pero los medios de comunicación estadounidenses habían ignorado durante mucho tiempo el hecho de que la guerra había causado el sufrimiento y la muerte de civiles vietnamitas desde el principio. Desde el principio, en los comunicados de prensa oficiales del gobierno de los Estados Unidos, se dirigió sobre todo un mensaje al público estadounidense. Nosotros, los Estados Unidos, estamos ganando esta guerra. Contrariamente a lo esperado, la fuerza de combate y la naturaleza del enemigo apenas fueron un tema de discusión. Un comunicado de prensa del asesor de seguridad nacional del presidente Johnson. Es justo decir que los estadounidenses en Vietnam están de buen humor y bien equipados para hacer frente a cualquier amenaza, incluidas las emboscadas. La guerra de Vietnam se había convertido en un tema público importante. Pero aún la mayoría de los estadounidenses creía que la misión en Vietnam era justa y necesaria. Pero el número de opositores a la guerra crecía constantemente. Los activistas pacifistas protestaron por la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam con manifestaciones masivas. Las imágenes de Vietnam en la mayoría de los casos no cuadraban con los pronunciamientos oficiales. Las voces críticas eran cada vez más fuertes, especialmente en el movimiento estadounidense por los derechos civiles. El Premio Nobel de la Paz Martin Luther King ya había encontrado su voz a principios de 1967. El activista de derechos civiles Martin Luther King encabeza una manifestación ante el edificio de las Naciones Unidas. Aquí pide a la ONU que intervenga contra el bombardeo estadounidense de Vietnam del Norte. La gente es quemada con napalm. En nuestro país crece el número de viudas y huérfanos. Los hombres regresan a casa heridos física y psicológicamente desde los oscuros y sangrientos campos de batalla. Esto es incompatible con la sabiduría, la justicia y el amor. Un país que año tras año gasta más dinero en armamento que en reformas sociales está moralmente moribundo. Cada vez más los periodistas describían también el otro lado de la guerra: la muerte, la huida, los niños lisiados por las minas y los proyectiles, las aldeas borradas del mapa y los soldados desilusionados.
Por primera vez aparecían en las primeras planas las imágenes que documentan el indescriptible sufrimiento y horror en Vietnam. Hasta entonces, muchos editores habían evitado ese tipo de historias. No querían asustar a sus lectores. Pero muchos fotógrafos estaban empezando a ponerse del lado de las víctimas. Yo tenía mi propia regla y era, nunca mientas. Si alguien me preguntaba, oye, ¿qué piensas de esta guerra? Respondía, bueno, no mucho, creo que la van a perder. Pero lo mejor de los estadounidenses fue que no dijeron, fuera de aquí, llamaré a un helicóptero para salir de aquí inmediatamente. Pero ellos dijeron, bueno, dime por qué piensas eso. Pero eso cambió con el tiempo. En el 66 y el 67 seguía siendo así. Pero después de la TET, todo cambió. A principios de 1968, las imágenes de un ataque sorpresa masivo por parte del Vietcong conmocionaron al público estadounidense. En la llamada ofensiva Tet, las guerrillas comunistas tomaron temporalmente partes de Saigón y avanzaron hasta el Palacio Presidencial, a pesar de que había 500.000 de soldados estadounidenses estacionados en Vietnam del Sur. El renombrado periodista de la CBS, Walter Cronkite, expresó con palabras el horror de toda una nación. Me parece que, siendo realistas, nuestra situación solo puede describirse como un punto muerto. Cada vez está más claro que la única salida racional es la negociación. Algo que no podemos hacer como vencedores, sino como un pueblo que cumplió su promesa de defender la democracia y dio lo mejor de sí en el proceso. Este es Walter Cronkite. Buenas noches. En casi todo el país, el Vietcong tuvo que admitir la derrota después de feroces combates que duraron solo unos días. Militarmente, la guerrilla sufrió una derrota, pero políticamente la ofensiva fue un éxito para los comunistas. Muchos consideraron que la ofensiva Tet de 1968 fue el punto de inflexión de la guerra de Vietnam. Cuando tuvo lugar, el cambio de opinión en Estados Unidos hacia la oposición a una guerra en Vietnam ya había comenzado. Y la Tet fue el acontecimiento en el que se hizo evidente que la guerra no se podía ganar. Solo en la ofensiva Tet, el Vietcong perdió 2/3 de sus combatientes, más de 50.000 hombres. Pero eso hizo poco para cambiar la resistencia del enemigo. Nos enfrentábamos a un enemigo que estaba dispuesto a sufrir bajas ilimitadas y tenían bajas increíblemente altas. No sabemos exactamente cuántos, pero probablemente una cifra de 3,5 millones de vietnamitas, quizás la mitad de ellos soldados y la otra mitad civiles. Después de una batalla siempre se podían ver los montones de cadáveres. El comentario estadounidense al respecto solía ser: mira, estamos logrando progresos, los estamos matando, vamos a quebrantar su moral, de ninguna manera pueden seguir así, y continuaron de todos modos. Después de unos días, la calma regresa a la capital, Saigón. La conmoción por la inesperada y violenta ola de ataques es profunda. El punto clave de la Tet fue el componente psicológico, y eso es lo que salió en los informes. Tuvimos en el transcurso de la ofensiva de la Tet una serie de imágenes, hechos, dichos que ahora ocupan lugares esenciales en nuestra memoria cultural. Poco después del inicio de la ofensiva del Tet, el jefe de la policía de Saigón disparó contra un combatiente del Vietcong delante de cámaras de televisión y fotógrafos. Este momento fue capturado por el fotógrafo estadounidense Eddie Adams. Su grabación del asesinato de un presunto asesino todavía tiene impacto hoy. Cuando tomé la foto, no pensé en nada. Alguien le dispara a alguien en la cabeza. Eso es solo guerra. No tenía idea de lo que pasaría entonces. ¿Qué pasó entonces? El mundo entero cambió. Comenzaron a manifestarse. Me dijeron que mi foto ayudó a poner fin a la guerra. Si ese fuera el caso, sería genial. Al igual que la ofensiva de la Tet durante la guerra, la fotografía de Adams se considera un punto de inflexión en la percepción pública de la guerra. Cuando tomé la foto, no pensé en nada. Alguien le dispara a alguien en la cabeza. Eso es solo guerra. No tenía idea de lo que pasaría entonces. El mundo entero cambió.
parte del motivo de la creación del mito sobre el poder de los medios de comunicación. Ese es uno de los mitos más importantes y trascendentales sobre la guerra de Vietnam, que los medios, cualesquiera que sean, dicen que hicieron que el apoyo sobre el terreno en Estados Unidos se desmoronara hasta el punto de que la guerra no podía continuar con éxito. De hecho, la fotografía de Adams se convirtió en una imagen simbólica para los opositores de la guerra, pero la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam aún estaba muy lejos. Los medios de comunicación tienen un impacto en cómo se percibe una guerra, sin duda. Pero para poner fin a una guerra se necesita algo más que informar. Se necesita voluntad política. Se necesitan los medios para hacerlo y se necesitan estrategias para poner fin a esa guerra. El presidente Johnson introdujo reformas sociales y al mismo tiempo lo sumió en la crisis social más profunda desde la Guerra Civil estadounidense. No volverá a postularse. No pretendo postularme para otro mandato como presidente, ni aceptaré una nominación de mi partido. Su sucesor fue Richard Nixon, a quien se consideraba un hombre de línea dura e impredecible. Prometió asumir el cargo con un plan de paz para Vietnam. Nunca antes se había despreciado tanto poder militar, económico y diplomático como en Vietnam. Después de todo este tiempo y de todos estos sacrificios, todavía no se vislumbra un final. Por eso digo, el pueblo estadounidense debería buscar ahora un nuevo gobierno que no tenga que ver con las políticas y los errores del pasado. Les prometo que pondremos fin honorablemente a la guerra de Vietnam. El plan de Nixon era inicialmente para vietnamizar la guerra. Las tropas estadounidenses debían retirarse de Vietnam. Vietnam del Norte y del Sur deberían una vez más resolver el conflicto entre ellos. Al mismo tiempo, el nuevo presidente estaba intensificando el conflicto en otros lugares. Para evitar perder más soldados en tierra, Nixon ordenó bombardeos en masa. Nixon no podía permitirse el lujo de continuar la guerra y no lo hizo. Cambió de estrategia, retiró tropas y al mismo tiempo intensificó la guerra. En un esfuerzo por poner fin a la guerra, como dijo honorablemente, el número de víctimas mortales había aumentado una vez más. Pero pronto quedó claro que la moral de las tropas de combate estadounidenses estaba cayendo dramáticamente. Las tropas terrestres restantes dudaron del objetivo de su misión. El consumo de drogas se convirtió en un problema, al igual que las agresiones contra camaradas, y todavía no había paz a la vista. En ese momento los políticos y los militares habían perdido toda confianza en su credibilidad. Nos decían constantemente que estábamos al borde de la victoria. La victoria estaba esperando a la vuelta de la esquina. Una expresión típica era, vemos la luz al final del túnel. Pero los franceses ya habían utilizado esta frase en su guerra de Vietnam poco antes de ser derrotados. Las previsiones se volvieron cada vez más optimistas. Y en algún momento el curso real de la guerra y estos informes de situación inquebrantablemente optimistas simplemente ya no encajaban, porque la guerra seguía y seguía sin una victoria a la vista. Los periodistas llamamos a esto brecha de credibilidad. Nos dimos cuenta de que las personas de quienes procedían estas declaraciones optimistas estaban mintiendo. A finales del 69 fueron nuevamente las fotografías las que mostraron al mundo el horror de Vietnam. En el pueblo de My Lai, los soldados estadounidenses masacraron a unos 500 civiles. El fotógrafo militar Ron Haverly tomó fotografías con su cámara personal. Una de los pocos supervivientes recuerda: nos empujaron a esta zanja, todos mezclados, los viejos y los jóvenes. Habían tantos que no sabíamos qué esperar. Y de repente comenzaron a disparar. Estaba tan asustada. Al principio oí voces, niños llamando a su padre o a su madre. Y luego todo se volvió silencioso. No sabía en ese momento quién ya estaba muerto y quién estaba vivo. La masacre tuvo lugar poco después de la ofensiva de la TED.
y desmiente la a menudo propagada superioridad moral de los soldados estadounidenses. Sin los informes de prensa, el público nunca se habría enterado. Solo una persona se había atrevido a ayudar a los aldeanos en aquel momento: el piloto de helicóptero, Hugh Thompson. Había presenciado el asesinato desde su helicóptero. Cuando habló de ello más tarde en Estados Unidos, lo llamaron cabrón y mentiroso. Los estadounidenses solo reconocieron públicamente el coraje de Thompson 30 años después de la masacre. El espantoso crimen permanecerá en público para siempre. 102 aldeanos fueron asesinados en este lugar. Escuchamos las ametralladoras y simplemente dijimos: ay Dios, acabamos de pedir apoyo para sacar a esta gente de la zanja. Porque algunos todavía estaban vivos, pero amenazaban con morir desangrados. Despegué, volé en esa dirección, escuchamos las ametralladoras y él simplemente dijo: Dios mío, están disparando a la gente en la trinchera. En ese momento también vimos allí a un niño pequeño. Pero primero volamos a un refugio para sacar a la gente de allí. El niño podía esperar, porque ya los americanos se habían marchado. Luego regresamos para ayudar al niño. Uno de los principales autores de la masacre de My Lai y otras aldeas circundantes fue el teniente William Calley, que entonces tenía 25 años. Él y otros 5 hombres fueron juzgados ante un tribunal militar. Calley fue condenado, pero indultado tras airadas protestas. El fotógrafo Philip Jones Griffiths regresa una y otra vez a Vietnam. Espera un enfoque más honesto para lidiar con el pasado. Lo que siempre me preocupa un poco cuando estoy aquí es que el caso My Lai sea declarado excepción, cuando en realidad era la regla. Por supuesto, es importante que la gente sepa lo que pasó aquí, pero eso no debería hacernos olvidar que algo así pasó en todas partes. En abril de 1970, el presidente estadounidense Nixon anunció a una nación sorprendida la invasión de la neutral Camboya con tropas estadounidenses. El objetivo era destruir las retiradas y las rutas de abastecimiento del Viet Cong. Cuando Nixon compareció ante la prensa, los hechos hacía tiempo que estaban establecidos. La misión se había preparado en secreto durante mucho tiempo. Unos meses antes, durante la campaña electoral, el presidente había prometido una paz digna. La medida fue recibida con gran desaprobación por gran parte de la población. Unos días más tarde, una manifestación masiva frente a la Universidad Estatal de Kent se salió de control. La Guardia Nacional intentó hacer retroceder a los manifestantes con gases lacrimógenos. Poco después se produjeron disparos. 4 personas murieron y al menos 9 resultaron gravemente heridas. La masacre provocó protestas en todo el mundo. En Estados Unidos tuvo lugar la mayor huelga estudiantil de la historia del país, con alrededor de 8 millones de participantes. En un discurso público, Nixon se dirigió nuevamente a la nación. Comparto las preocupaciones de los manifestantes porque sé cuánto lo sienten. Pero lo que he decidido al final servirá a sus fines. Acortará esta guerra, reducirá las bajas de nuestras fuerzas y acelerará aún más la retirada de nuestras tropas. 150,000 estadounidenses volverán el próximo año a casa. Yo estoy convencido de que todo esto allanará el camino hacia una paz justa en Vietnam. Las tropas estadounidenses fueron retiradas de Camboya al cabo de un mes, pero en Vietnam la guerra aérea continuó casi sin cesar. Una y otra vez supuestas posiciones del Viet Cong fueron bombardeadas con napalm, una masa pegajosa combustible que se arrojaba en botes o barriles con detonadores. Alrededor de 400,000 toneladas cayeron sobre Vietnam. En junio de 1972, un fotógrafo vietnamita estadounidense, Nick Ut, fue testigo del ataque equivocado a una aldea al noreste de Saigón. Las consecuencias son dramáticas. Tan pronto como se disipó el humo, los civiles heridos y asustados del pueblo se dirigieron a tropezones hacia los fotógrafos que se habían reunido allí esperando tomar fotografías espectaculares. Nick Ut logró tomar una de las fotografías más famosas de la guerra de Vietnam. Una niña corría por su vida. Su nombre, Kim Phuc. Cuando tomé la foto de Kim, ella estaba cruzando una calle y estaba desnudo, junto con su hermano y su prima.
Ella estaba corriendo y su cuerpo estaba tan quemado y pensé, Dios mío, no quiero que muera. Dejé la cámara y enjuagué a la niña con agua para que me ayudara y luego la llevé al hospital y le salvaron la vida. Más tarde volví a Saigón para dejar mis películas. La foto fue enviada a Nueva York y apareció en las portadas al día siguiente. Pero la gente vio la imagen en todo el mundo y en todas las manifestaciones contra la guerra fue retenida. Después de una dura diplomacia secreta y varios pagos de miles de millones de dólares, en 1973 se llegó a un acuerdo de alto el fuego entre Vietnam del Norte y del Sur en París. Para Estados Unidos, finalmente se había logrado una paz honorable. Estados Unidos se había liberado de Vietnam y había traído a sus muchachos a casa. Cuando los prisioneros de guerra también fueron liberados, el Congreso y el público cerraron el capítulo sobre Vietnam, por el momento. El acuerdo que supuestamente traería la paz al país se rompió innumerables veces en los años siguientes. Como antes fueron los civiles los que sufrieron, todavía estaban atrapados entre Vietnam del Norte y del Sur. Apenas 2 años después del Tratado de París, la lucha de 30 años por el poder de Vietnam finalmente llegó a su fin. El 1 de mayo de 1975, las tropas de Hanoi entraron en Saigón. Vietnam se reunificó bajo bandera comunista. Un triunfo que costó millones de vidas. Vi la caída de Saigón desde la ventana de mi oficina. Una compañía de infantería comunista tomó este parque. Fue el último tiroteo de la guerra, el asalto a la oficina del alcalde, al final de esa calle. Todo estaba sucediendo ante nuestros ojos. Lo estábamos fotografiando todo. Fue algo digno de ver, como de repente la guerra también llegó aquí, en medio de la ciudad. El relato de Arnett sobre la caída del último bastión estadounidense en Vietnam. La embajada estadounidense ganaría premios más tarde. Pero antes de eso, la misión fue el último refugio para muchos ex empleados de los estadounidenses. Había gente por todas partes, en las calles y aquí en el tejado. Pero los marines americanos en la torre y en la pared ya no dejaban entrar a nadie. Pocos supervivientes tuvieron la oportunidad de abandonar el país con sus antiguos aliados. Muchos tenían miedo en ese momento. Yo también, porque nadie sabía lo que iba a pasar. La ciudad estaba llena de soldados, vietnamitas del sur que habían huido del frente a la ciudad. Todo el mundo tenía miedo. Habíamos oído que Viet Cong les arrancaba las uñas a las mujeres que tenían las uñas largas o pintadas. Y cualquiera que trabajara para extranjeros sería tratado mal. Mi jefe siempre había dicho que nos ayudaría a salir de aquí. Entonces me escondí en la oficina de NBC. Las imágenes televisivas de la apresurada retirada de Saigón de los últimos estadounidenses y sus antiguos aliados dieron la vuelta al mundo y sacudieron una vez más la imagen de Estados Unidos. Para el exguardián de Vietnam, la experiencia de perder la guerra sigue siendo un trauma que perdura hasta el día de hoy, al igual que el mito de que los medios pusieron fin a la guerra. La idea de que los medios de comunicación pusieron fin a la guerra de Vietnam es conveniente para todas las partes y ayuda a la imagen que cada uno tiene de sí mismo si acepta y cree en ese mito. Pero las consecuencias, por supuesto, fueron devastadoras, porque después significó que los políticos y los líderes militares pudieran opinar sobre Vietnam. Como dijo George Bush padre, en Vietnam tuvimos que luchar con una mano a la espalda. Ahora no vamos a hacer eso. Así que vamos a implementar una política de medios rígida que asegure que ustedes, es decir, los medios, no puedan interferir con nosotros en la conducción exitosa de la guerra.